Hay una versión de ti que nadie ha conocido todavía. Ni tu familia. Ni tus amigos. Ni siquiera tú. Y la aterradora verdad es que la mayoría de la gente morirá sin haber conocido jamás esa versión de sí misma. Ahora mismo, vives dentro de una historia que otros escribieron para ti. Las expectativas que pusieron en ti, las limitaciones que te susurraron al oído cuando eras demasiado joven para resistirte, la identidad que aceptaste porque era más fácil que construir una nueva. Te acostumbraste a una versión de ti mismo que nunca fue realmente tuya. Pero ¿y si todo lo que crees sobre ti mismo es erróneo? ¿Y si la persona que eres ahora mismo es simplemente un borrador, sin terminar, sin refinar y lejos de la versión final? Hay un tipo específico de persona que entrena cuando nadie la ve, que estudia cuando todos los demás duermen, que resiste cuando el mundo le grita que se rinda. Y hacen todo esto en completo silencio. Sin anuncios. Sin validación. Sin aplausos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas transforman por completo sus vidas mientras que otras pasan décadas hablando de ello? La respuesta no es el talento. No es la suerte. Ni siquiera es trabajo duro en el sentido en que la mayoría de la gente lo define. Es algo mucho más antiguo, mucho más poderoso y mucho más peligroso para tu zona de confort. Quédate hasta el final de este video, porque la lección final es la que te transformará o te dejará exactamente donde estás. Hace más de 2000 años, un hombre se sentaba solo dentro de una tienda militar en las líneas del frente del Imperio Romano. No era filósofo de profesión. Era emperador. El hombre más poderoso del mundo conocido. Comandaba ejércitos, gobernaba naciones y tenía el destino de millones en sus manos. Y, sin embargo, cada mañana, antes de que saliera el sol, antes de que llegaran los generales, antes de que el imperio exigiera su atención, Marco Aurelio se sentaba y escribía para sí mismo. No por fama. No por legado. No para que nadie más lo leyera. Escribía porque comprendía algo que la mayoría de las personas en posiciones de poder olvidan por completo, que la mayor batalla que jamás librarás es la que se libra dentro de tu propia mente, en silencio, donde nadie más puede verte. ¿Te ves cometiendo el mismo error que él se negó a cometer? En su diario personal, lo que hoy llamamos meditaciones, escribió palabras como esta: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio no escribía textos motivacionales. Luchaba. Entrenaba su mente del mismo modo que un soldado entrena su cuerpo, repetidamente, con dolor y sin público. Pero lo que sucedió después lo cambia todo en nuestra comprensión de la transformación. Marco Aurelio enfrentó plagas, guerras, traiciones y tragedias personales a lo largo de su reinado. Y en cada ocasión, no se derrumbó públicamente. No buscó compasión. Procesó su dolor en privado y se mostró sereno en público. Ese es el contrato estoico fundamental, sufrir en silencio para poder servir con fortaleza. Y este principio ancestral, practicado por una de las mentes más brillantes de la historia, es el modelo exacto que transformará quién eres. Pero la mayoría de la gente nunca lo aplicará, porque el primer pilar requiere algo que la cultura moderna casi ha destruido por completo en ti. El primer principio es este: el silencio no es la ausencia de progreso. El silencio es donde nace todo progreso real. Vivimos en un mundo que te ha convencido de que si no está documentado, no sucedió. Si no publicaste tu entrenamiento, no entrenaste. Si no compartiste el logro, no contó. Si nadie presenció tu esfuerzo, entonces el esfuerzo no tiene valor. Y esta adicción a la validación externa se ha convertido silenciosamente en el mayor obstáculo que se interpone entre tú y la persona que eres capaz de ser. Esto es lo que nadie te dice sobre anunciar tus metas. En el momento en que compartes una versión incompleta de tu ambición con el mundo, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina. Se siente como un logro.
Imita la sensación de éxito sin requerir ningún sacrificio. Y así te sientes temporalmente satisfecho. Tu motivación se agota silenciosamente y la meta muere lentamente dentro de ti mientras revisas los comentarios de personas que te felicitan por no haber hecho absolutamente nada todavía. Pero esto es solo el comienzo de lo que el silencio puede protegerte. Cuando entrenas en silencio, eliminas el rendimiento. Dejas de hacer las cosas por la reacción y comienzas a hacerlas por el resultado. Tus entrenamientos se vuelven más enfocados. Tus sesiones de estudio se vuelven más intencionales. Tu sufrimiento se vuelve más útil. Porque ya no cargas con el peso de las expectativas ajenas ni con el combustible embriagador pero venenoso de su aprobación. Epicteto, nacido esclavo y uno de los más grandes filósofos estoicos de la historia, dijo: nunca cuentes tus planes. Muéstrales tus resultados. Comprendió que el universo responde a la acción, no a la declaración. Cada momento que dedicas a explicar tu transformación es un momento robado a la creación misma de la misma. Si esto te resuena, quédate hasta el final porque la lección final lo cambia todo. La consecuencia de ignorar este principio es visible a tu alrededor. Piensa en las personas que conoces que llevan 5 años hablando del mismo sueño. El negocio que van a emprender. El cuerpo que van a construir. La vida que van a cambiar. Lo anuncian a bombo y platillo, reciben la validación inicial y luego se desvanecen silenciosamente, volviendo a sus viejos patrones, porque el anuncio ya les dio lo que realmente buscaban, la sensación de ser vistos. El trabajo nunca se realiza porque la recompensa ya fue obtenida. El verdadero desafío surge cuando eliges desaparecer. Cuando dejas de publicar. Cuando dejas de dar explicaciones. Cuando dejas de pedir permiso a personas que ni siquiera están construyendo nada. Porque en ese silencio, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a descubrir de qué estás hecho realmente. Conoces la versión de ti mismo que existe cuando nadie te observa. Y esa versión es alguien de quien te sientes profundamente orgulloso, o alguien de quien te has estado escondiendo durante años. El segundo principio cala aún más hondo: la resistencia no se trata de sobrevivir a la dificultad. Se trata de convertirse en alguien que la dificultad no puede destruir. La mayoría de la gente malinterpreta lo que significa resistir. Piensan que la resistencia es apretar los dientes y seguir adelante. Piensan que es fuerza de voluntad, terquedad y pura fuerza emocional. Pero la verdadera resistencia, la que practicaban los estoicos, la que produce una transformación irreconocible, es algo completamente diferente. Es la decisión consciente de dejar que el dolor te enseñe en lugar de derrotarte. La mayoría de la gente se detiene aquí. Resisten lo suficiente para no rendirse, pero no lo suficiente para cambiar realmente. Séneca escribió en una de sus cartas: no es que sea lo suficientemente valiente para soportar esto. Es que he decidido que esta dificultad me pertenece. Léelo de nuevo despacio. No toleraba sus circunstancias a regañadientes. Las reclamaba. Las hacía suyas. Trataba cada obstáculo como una propiedad, algo que se le había dado específicamente porque era capaz de usarlo para crecer. Ese es un cambio psicológico tan profundo que literalmente reconfigura la identidad que llevas dentro. ¿Qué pasaría si practicaras esto todos los días durante un año? Las personas que se transforman de maneras que parecen imposibles para los demás no son superhumanas. Simplemente han decidido tener una relación diferente con la incomodidad. Cuando su cuerpo les grita que descansen, negocian con esa voz en lugar de obedecerla. Cuando su mente les dice que no son suficientes, examinan esa creencia en lugar de aceptarla. Cuando el mundo se vuelve pesado, no se preguntan por qué les está sucediendo. Se preguntan para qué los está preparando. Pero las personas más fuertes descubren algo inesperado cuando viven dentro de este principio el tiempo suficiente. Dejan de temer las épocas difíciles. No porque la dificultad se vuelva menor,
sino porque ellas se vuelven mayores. Las mismas circunstancias que antes se sentían como una prisión comienzan a sentirse como un campo de entrenamiento. El rechazo que antes los humillaba se convierte en datos. El fracaso que antes los definía se convierte en dirección. Y este cambio no ocurre a través de la motivación o la inspiración. Ocurre a través de la acumulación lenta, poco glamorosa y silenciosa de días en los que eligieron resistir cuando tenían a su disposición todas las opciones cómodas. Aquí es donde tu identidad psicológica comienza a resquebrajarse. Porque cuando resistes lo suficiente, cuando sobrevives a suficientes temporadas diseñadas para quebrarte, dejas de identificarte como alguien que intenta volverse fuerte. Simplemente te conviertes en alguien que es fuerte. La identidad cambia. Y una vez que la identidad cambia, el comportamiento que antes requería un esfuerzo enorme comienza a sentirse completamente natural. Pero el tercer principio es donde casi todos fallan, y es el más importante de todos. El tercer y más poderoso principio es este: volverse irreconocible requiere que llores por la persona que solías ser. Lo que viene después es donde casi todos fallan, porque esto ya no se trata de disciplina, resistencia o silencio. Se trata de la muerte de la identidad. La versión de ti que resulta cómoda, conocida y comprendida por quienes te rodean, tiene que morir. Y la muerte de una identidad antigua es una de las experiencias psicológicamente más dolorosas que puede atravesar un ser humano, porque somos criaturas que se aferran a la continuidad incluso cuando ésta nos asfixia lentamente. Muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. La mayoría de quienes lo oyen lo ignoran. He aquí por qué sucede. Cuando empiezas a cambiar a un nivel fundamental, las personas que te quieren se sienten incómodas. No porque quieran que fracases, sino porque tu transformación refleja su estancamiento. Tu disciplina hace visibles sus excusas. Tu silencio hace que su ruido parezca vacío. Tu crecimiento hace que su comodidad parezca una elección diaria. Y entonces se resisten. Te tachan de obsesionado. Te dicen que has cambiado, como si el cambio fuera un defecto de carácter. Y para la mayoría, esa presión social es suficiente para que vuelvan a la versión de sí mismos con la que todos los demás se sentían cómodos. Y es aquí donde tu vida empieza a cambiar para siempre, ¿o no? Marco Aurelio se enfrentó a esta misma presión como emperador. Su propia familia, sus consejeros, personas que lo conocían desde hacía décadas, esperaban que fuera un tipo de hombre en particular. Y el secreto que yace silenciosamente entre las páginas de meditaciones es que luchaba constantemente, en privado, contra la presión de lo que los demás esperaban de él frente a lo que sabía que estaba destinado a ser. Escribía para sí mismo no porque lo tuviera todo resuelto, sino porque libraba una guerra activa y diaria contra su propia comodidad y las expectativas que el mundo tenía de él. La persona en la que te estás convirtiendo se sentirá sola durante un tiempo. El silencio te resultará aislante. La disciplina parecerá excesiva para todos los que te observan. El estudio, el entrenamiento, la resistencia en las horas oscuras cuando nadie lo ve, todo parecerá demasiado, hasta que, de repente, se convierta en la única forma que conoces de vivir. La mayoría de la gente nunca llegará a esto. Seguirán siendo reconocibles. Seguirán estando cómodos. Seguirán siendo exactamente quienes son ahora, ligeramente decepcionados, preguntándose en silencio de qué eran realmente capaces. Pero tú sigues aquí. Y eso significa algo. Cierra los ojos un momento e imagina cómo será dentro de un año. Imagina que cada día, de aquí a entonces, eliges el silencio en lugar de la publicidad, la resistencia en lugar de la evasión y la transformación en lugar de la comodidad. Imagina que entras en una habitación y te comportas de forma diferente. No con arrogancia, sino con una tranquila certeza que proviene de saber exactamente lo que has superado para estar allí. Imagina que quienes dudaron de ti te miran y no reconocen del todo a la persona que ven.
Imagina la confianza que no proviene de los aplausos ajenos, sino del conocimiento íntimo de lo que has soportado en la oscuridad cuando nadie te veía. ¿Puedes imaginarte convirtiéndote en esa persona? ¿Cómo sería tu vida dentro de un año si simplemente te negaras a renunciar a la versión de ti mismo con la que has estado soñando en silencio? Esa persona no es una fantasía. Esa persona es una decisión. Y esa decisión está a tu alcance ahora mismo, en este instante. Marco Aurelio escribió, no actúes como si tuvieras 10.000 años por delante. Escribió eso porque comprendía lo que la mayoría de nosotros nos negamos a aceptar, que el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar, ni pedir prestado, ni negociar. Cada día que pasas esperando el momento adecuado es un día que pertenece a la tumba. Cada año que pasas actuando en lugar de transformarte es un año más cerca del final, donde ningún arrepentimiento te devolverá el silencio que desperdiciaste en ruido, ni la resistencia que gastaste en comodidad en lugar de grandeza. El reloj no espera a que estés listo. Así que aquí está la única pregunta que importa ahora, ¿en quién elegirás convertirte en el silencio que nadie más ve? Si este video tocó algo profundo en tu interior, si sacudió algo que necesitaba ser sacudido, entonces haz una cosa ahora mismo. Escribe las palabras comienzo en los comentarios de abajo. No para mí. Para ti. Como una declaración para ti mismo de que hoy es el día en que termina la vieja versión y comienza el verdadero trabajo. Y si hablas en serio, genuinamente en serio, sobre convertirte en la persona que siempre debiste ser, suscríbete a este canal. Porque la transformación comienza hoy, no mañana. El silencio está esperando. Adéntrate en él.